El aire en el pequeño apartamento que Isabela y Ricardo compartían se sentía denso, casi irrespirable. Llevaba así semanas, cargado con el peso de las palabras no dichas, de las miradas esquivas y de una distancia emocional que se había vuelto un abismo. Isabela, con la curva de sus 5 meses de embarazo, comenzando a definir su silueta bajo el sencillo vestido de algodón, observaba a Ricardo mientras él terminaba de meter las últimas prendas en una maleta de cuero costosa, un regalo de su jefe, tras cerrar un negocio particularmente lucrativo. Aquella maleta, como tantas otras cosas en su vida reciente, parecía gritar la nueva posición que Ricardo ansiaba, una posición en la que, evidentemente, ella ya no encajaba. Así que eso es todo. La voz de Isabela fue apenas un susurro, una constatación más que una pregunta. Había una calma en su tono que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía en su interior, una tormenta de incredulidad, dolor y una incipiente rabia que luchaba por no dejar aflorar. Ricardo cerró la maleta con un chasquido metálico que resonó en el silencio. Se giró para mirarla, y por un instante, Isabela creyó ver una sombra de duda en sus ojos oscuros y ambiciosos, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por esa máscara de fría determinación que había llegado a conocer y a temer en los últimos meses. Isabela, ya lo hemos hablado, dijo él, su voz impostada, como si estuviera dirigiéndose a un empleado incompetente y no a la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. Simplemente, no estamos en la misma sintonía. Mis aspiraciones, mi carrera, necesito a alguien a mi lado que pueda, digamos, complementar ese crecimiento, alguien con una visión más amplia, con conexiones, con, bueno, con algo más que ofrecer que buenas intenciones y una cena casera. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para minar su autoestima, para justificar su abandono. Poca cosa, así la había llamado veladamente en discusiones anteriores, una mujer sencilla, de origen humilde, huérfana de madre desde joven y con un padre trabajador, pero sin grandes pretensiones. Ella había sido su refugio, su apoyo incondicional cuando él no era más que un joven con sueños y un traje desgastado. Ahora, con el éxito sonriéndole, con un puesto de gerente regional en una multinacional de rápido ascenso, Isabela se había convertido, a sus ojos, en un lastre. Entiendo, mintió ella. No entendía nada, o quizás lo entendía demasiado bien. Entendía la superficialidad de Ricardo, su hambre voraz por el estatus, su capacidad para desechar lo que ya no le servía. Lo que no podía comprender era cómo el amor que alguna vez compartieron, o que ella creyó que compartieron, se había marchitado hasta convertirse en este desprecio apenas disimulado. Supongo que te refieres a alguien como Verónica. Verónica Luján, la hija de uno de los principales accionistas de la empresa de Ricardo, una mujer sofisticada, educada en el extranjero, con una red de contactos que Ricardo codiciaba abiertamente. Las cenas de empresa, las sonrisas cómplices, los viajes de negocios cada vez más frecuentes. Isabela no era tonta, había unido las piezas hacía tiempo, aunque una parte de ella se negara a aceptarlo. Ricardo tuvo la decencia de parecer incómodo por un momento. Verónica es una mujer impresionante. No voy a negarlo. Entiende mi mundo, mis presiones. Pero esto no se trata solo de ella, Isabela. Se trata de mí, de lo que necesito para llegar a donde quiero. Y nuestro hijo.
preguntó Isabela, su mano yendo instintivamente a su vientre. Él tampoco encaja en tus planes de grandeza. Una expresión de fastidio cruzó el rostro de Ricardo. Por supuesto que me haré cargo. Te pasaré una manutención generosa, la mejor atención médica para ti y para el bebé. No soy un monstruo, Isabela. Simplemente soy práctico, un niño. En este momento complicaría las cosas. Y, seamos honestos, tú estarás mejor sin la presión de intentar mantener mi ritmo. Era la cúspide de la arrogancia, del egocentrismo. Él la estaba abandonando, destrozando su vida, y todavía pretendía hacerle creer que era por su propio bien. Isabela sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con una fuerza de voluntad que la sorprendió incluso a ella misma. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. No allí, no ahora. Muy práctico, Ricardo, dijo ella, su voz ahora teñida de un hielo que él no esperaba. Espero que esa practicidad te sirva bien en tu ascenso a la cima. Él la miró, quizás esperando una escena, ruegos, lágrimas, al no encontrar nada más que una dignidad herida, pero intacta. Pareció casi decepcionado. Tomó su maleta y las llaves de su nuevo coche deportivo, otro símbolo de su reciente prosperidad. Me voy, anunció, innecesariamente. Mis cosas, ya enviaré a alguien a recoger el resto más tarde. Hizo una pausa en la puerta. Cuídate, Isabela, y cuida del... Bueno, ya sabes, ni siquiera pudo decir nuestro hijo de nuevo. Y entonces se fue. El sonido de la puerta, cerrándose tras él, fue como el golpe final de un martillo sobre su corazón. Isabela permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando el eco de sus pasos apresurados en el pasillo, el arranque del motor del coche, y luego el silencio, un silencio aplastante, preñado de dolor y de un futuro incierto. Solo cuando estuvo segura de que él no volvería, de que la farsa de su matrimonio había terminado definitivamente, se permitió caer sobre el desgastado sofá, el único mueble de cierto valor que habían comprado juntos en sus primeros tiempos. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas al principio, luego en sollozos ahogados que sacudían su cuerpo. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por la traición, por el niño inocente que crecía en su interior y que nunca conocería a su padre como el hombre que ella alguna vez amó. El apartamento, antes un hogar lleno de esperanzas modestas, ahora se sentía como una tumba. Cada objeto le recordaba a Ricardo, a los planes que habían tejido juntos, la fotografía de su boda en el pequeño aparador, donde ambos sonreían con una felicidad que ahora parecía una burla cruel, los libros que él solía leer, ahora apilados con indiferencia en una esquina. Pasaron las horas. El sol de la tarde comenzó a declinar, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que Isabela no vio, sumida en su miseria. Se sentía vacía, rota. La idea de enfrentarse al mundo sola, embarazada, con el estigma de ser una mujer abandonada, era aterradora. Su padre vivía en otra ciudad, con su propia vida modesta. No quería ser una carga para él. Amigos, tenía pocos, y Ricardo se había encargado sutilmente de alejarla de aquellos que no consideraba útiles. Estaba a punto de sucumbir a la autocompasión cuando el timbre del teléfono fijo, un aparato antiguo que apenas usaban, la sobresaltó. Dudó en contestar. Podría ser Ricardo, con alguna otra exigencia o justificación, pero una extraña intuición la impulsó a levantarse. Diga,
Su voz sonó ronca por el llanto. «Señora Isabela Reyes de Vargas», preguntó una voz masculina, profunda y formal, al otro lado de la línea, una voz que no reconoció. «Soy yo», confirmó, un nudo de aprensión formándose en su estómago. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Eladio Ponce. Señora Vargas, soy abogado. Llamo en representación de los intereses de la familia Montoya». Montoya, el apellido de su madre, un apellido que apenas recordaba, asociado a fotografías sepia de personas que nunca conoció, a historias susurradas por su madre sobre una familia lejana, de la que ella misma se había distanciado por razones que Isabela nunca llegó a comprender del todo. Su madre siempre había sido reservada sobre su pasado, y tras su temprana muerte, esos lazos se habían desvanecido por completo, o eso creía Isabela, su abuelo materno, el patriarca de esa rama de la familia. Había sido una figura casi mítica, alguien de quien su madre hablaba con una mezcla de respeto y tristeza. Isabela nunca lo conoció. «No entiendo», dijo Isabela, la confusión añadiéndose a su ya pesada carga emocional. «La familia Montoya creo que hay un error. Yo apenas tuve contacto con ellos». «No hay ningún error, señora Vargas». La voz del abogado Ponce fue firme, pero no carente de cierta amabilidad. Su abuelo, el señor Alfredo Montoya, lamentablemente falleció hace 2 días, y usted figura de manera prominente en su testamento. Isabela se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Su abuelo, fallecido, y ella en su testamento. Era demasiada información, demasiadas emociones en un solo día. «No puede ser», balbuceó. «Mi madre. Ella nunca me dijo». «Yo no esperaba nada». «Comprendo su sorpresa, señora. Hay muchas cosas que necesitará saber. Por eso la llamo. Necesitaríamos concertar una reunión con usted a la mayor brevedad posible. Es un asunto de suma urgencia e importancia, tanto para usted como para el futuro del legado del señor Montoya». Legado. La palabra sonaba grandilocuente, fuera de lugar en la pequeñez de su vida actual, en el dolor de su abandono. Ricardo la había desechado por ser poca cosa, y ahora un desconocido le hablaba de un legado, de un apellido que apenas resonaba en los confines de su memoria. Una extraña sensación comenzó a burbujear bajo la capa de dolor. No era esperanza, aún no. Era más bien una curiosidad teñida de incredulidad, una diminuta chispa en la oscuridad. El velo de su vida ordinaria, de su identidad como la simple esposa de Ricardo Vargas, parecía estar rasgándose, dejando entrever algo desconocido, algo que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. «Yo no sé qué decir», admitió Isabela. Su mente, generalmente ágil y clara, a pesar de su apariencia modesta, luchaba por procesar todo aquello. Ricardo, su embarazo, un abuelo muerto que apenas conocía, un testamento, un legado. «No necesita decir nada ahora, señora Vargas», dijo el abogado Ponce con paciencia. «Simplemente, permítame sugerirle que nos veamos mañana por la mañana. Puedo enviar un coche a recogerla. Si lo desea, le aseguro que es de vital importancia que comprenda la situación en su totalidad». Isabela miró a su alrededor, al apartamento que ya no sentía como suyo, a la vida que se había desmoronado en cuestión de horas. Ricardo se había ido, convencido de su insignificancia, pero el destino, ese jugador caprichoso, parecía tener otros planes para ella. Quizás
Solo quizás, ser poca cosa no era el final de su historia, sino el inesperado comienzo de una completamente diferente. Está bien, señor Ponce, dijo finalmente, una nueva determinación, frágil, pero real, comenzando a arraigar en su voz. Mañana por la mañana, envíe el coche. Colgó el teléfono, y por primera vez en muchas horas, la opresión en su pecho pareció aliviarse un poco. La incertidumbre era enorme. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con un elemento nuevo, el misterio, y una pregunta que comenzaba a resonar con fuerza en su mente. ¿Quién era realmente Alfredo Montoya? ¿Y qué significaba ser su heredera Chak Chan Roy? Toi Setiep Tuk Boy, Chong 2. Chong Tu. La noche fue una sucesión interminable de sombras y pensamientos turbulentos. Isabela apenas durmió, acunada por el dolor del abandono y la punzante intriga de la llamada del abogado Ponce. El amanecer la encontró con los ojos hinchados y el alma en vilo, observando las primeras luces teñir de un gris melancólico las paredes desnudas del que había sido su hogar. La ausencia de Ricardo era un fantasma palpable, cada rincón susurrando recuerdos de una felicidad que ahora sabía frágil y engañosa. Sin embargo, bajo la capa de tristeza, una nueva corriente, casi eléctrica, comenzaba a fluir la expectativa de lo desconocido. A las 9 en punto, tal como había prometido el señor Ponce, un coche negro, elegante y discreto, se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos. No era ostentoso, pero la pulcritud de su carrocería y la sobriedad de su diseño hablaban de un lujo contenido, de una clase que Isabela solo había visto en películas o en las revistas que Ricardo solía hojear con avidez. El conductor, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y guantes blancos, abrió la puerta trasera con una deferencia que la hizo sentir extrañamente fuera de lugar. El interior del vehículo era un santuario de cuero suave y madera pulida. El silencio era casi absoluto, aislándola del bullicio matutino de la ciudad. Mientras el coche se deslizaba con suavidad por las calles, Isabela observaba el mundo exterior como a través de un cristal ahumado. Edificios familiares adquirían una nueva perspectiva. La gente en las aceras parecían personajes de una obra en la que ella ya no participaba de la misma manera. Se sentía como si estuviera siendo transportada, literal y figurativamente, a otra dimensión, a una realidad que hasta ayer le era completamente ajena. El contraste entre este opulento medio de transporte y la miseria emocional que la embargaba era casi cruel. Ricardo la había juzgado indigna de su nuevo estatus, y ahora, sin buscarlo, ella se veía envuelta en un halo de misterio y aparente riqueza que la desconcertaba profundamente. El trayecto culminó frente a un imponente edificio de piedra gris en el corazón financiero de la ciudad. No era un rascacielos moderno y llamativo, sino una estructura clásica, sólida, que irradiaba una sensación de permanencia y poder discreto. El bufete, Ponce y Asociados, ocupaba varias plantas, según indicaba una placa de bronce pulido junto a la entrada principal. Un asistente la recibió en el vestíbulo y la condujo, a través de pasillos alfombrados y silenciosos, hasta una amplia oficina en esquina. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero la atención de Isabela fue capturada de inmediato por el hombre que se levantó de detrás de un macizo escritorio de caoba para recibirla. Eladio Ponce debía rondar los 70 años. Era alto, delgado,
con el cabello plateado peinado impecablemente hacia atrás y unos ojos azules que, a pesar de su agudeza, transmitían una sorprendente calidez. Vestía un traje oscuro de corte perfecto y su apretón de manos fue firme y tranquilizador. Había una dignidad natural en su porte, una mezcla de autoridad y empatía que inspiraba confianza de inmediato. Señora Vargas, bienvenida, dijo, su voz tan profunda y serena como la recordaba del teléfono. Por favor, tome asiento. ¿Le apetece un café, un té, quizás un vaso de agua? Isabela negó con la cabeza, demasiado nerviosa para pensar en beber nada. Se sentó en una de las butacas de cuero frente al escritorio, sintiendo la suavidad del material bajo sus manos temblorosas. La oficina era espaciosa y estaba decorada con un gusto exquisito, pero sobrio estanterías repletas de libros encuadernados en piel, algunos cuadros de paisajes clásicos y una ausencia total de cualquier ostentación innecesaria. Todo hablaba de tradición, de seriedad y de un éxito consolidado. Gracias por recibirme, señor Ponce, logró decir Isabela. El placer es mío, aunque lamento profundamente las circunstancias que nos reúnen, respondió él, sentándose de nuevo. Conocí a su abuelo, don Alfredo Montoya, durante más de 40 años. No solo fui su asesor legal, sino que me honró con su amistad. Su fallecimiento es una pérdida inmensa. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Él era un hombre extraordinario, Isabela, complejo, ciertamente, y con una visión que trascendía lo común. Isabela asintió en silencio. Las palabras don Alfredo le sonaban extrañas, formales. Para ella, él era solo una fotografía borrosa, una historia familiar incompleta. Eladio Ponce la observó con atención por un momento, como si estuviera calibrando su estado de ánimo, su capacidad para asimilar lo que estaba a punto de revelarle. Isabela, comenzó con suavidad, la razón por la que la he convocado con tanta urgencia es que su abuelo, en su testamento, la ha nombrado a usted su única y universal heredera. La habitación pareció dar vueltas. Isabela se agarró a los brazos de la butaca, sintiendo un vértigo repentino. Única heredera, pero ¿de qué mi madre? Ella siempre me dio a entender que su familia era modesta, que se habían distanciado. Una leve sonrisa, teñida de melancolía, curvó los labios del abogado. Su madre, Elena, decidió vivir una vida sencilla, alejada de las complejidades y responsabilidades que conllevaba el apellido Montoya. Fue su elección, y don Alfredo, aunque con tristeza, la respetó. Sin embargo, él nunca dejó de velar por ella, ni por usted, desde la distancia. Ponce se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Isabela. El legado de don Alfredo, Isabela, no es una simple fortuna personal, es el control total y absoluto del Grupo Montoya. Grupo Montoya, repitió ella, confundida. El nombre no le decía nada. Exacto, un conglomerado internacional con intereses diversificados en múltiples sectores: tecnología de vanguardia, energías renovables, desarrollos inmobiliarios estratégicos a nivel global y un portafolio de inversiones financieras tan vasto como discreto. Es, si me permite la expresión, un imperio secreto, uno de los más influyentes y financieramente sólidos del mundo, aunque deliberadamente mantenido fuera del escrutinio público excesivo. Isabela lo miraba sin poder articular palabra. Un imperio. La palabra resonaba en su cabeza,
chocando violentamente con la imagen de sí misma como la esposa abandonada, la poca cosa que Ricardo había descartado. Sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Esto, esto no puede ser cierto, tartamudeó, la incredulidad luchando contra la seriedad inquebrantable del abogado. Debe haber algún error. Yo no sé nada de negocios, de finanzas. Solo soy Isabela. Usted es Isabela Montoya Reyes, nieta de Alfredo Montoya. La corrigió Ponce con gentileza, pero con firmeza. Y según la ley y la última voluntad de su abuelo, es la dueña de todo lo que él construyó. No hay error alguno. Abrió un elegante maletín de cuero que descansaba sobre su escritorio y extrajo un voluminoso documento encuadernado. Este es el testamento. Y aquí señaló una cláusula específica. Está claramente estipulado. Isabela intentó leer las palabras, pero las letras danzaban ante sus ojos. Imperio secreto, única heredera. La magnitud de la revelación era aplastante. Era como si le hubieran dicho que el cielo era verde o que los peces podían volar. Su mente se resistía a aceptarlo. ¿Por qué? Logró preguntar. ¿Por qué yo? ¿Y por qué todo este secreto? Don Alfredo era un hombre muy previsor y también muy celoso de su privacidad y, sobre todo, de la seguridad de su familia. El mundo de los grandes negocios puede ser implacable. Él deseaba que usted tuviera una infancia y una juventud lo más normales posible, alejada de las presiones, las intrigas y los peligros que a menudo rodean a las grandes fortunas. Quería que usted desarrollara su propio carácter, su propia fuerza, sin la influencia distorsionadora de una riqueza desmedida desde temprana edad. Ponce hizo una pausa, su mirada suavizándose, y también, creo, esperaba que cuando llegara el momento, usted estuviera preparada, a su manera, para asumir este desafío. Él creía en la sangre Montoya, en la inteligencia y la resiliencia que, según él, usted había heredado de su madre y de él mismo. La ironía de la situación era casi cómica en su crueldad. Ricardo la había dejado por no tener conexiones ni visión. Y ahora resultaba que ella era la heredera de un poder y una influencia que él, ni en sus sueños más salvajes, podría haber imaginado. Un sabor amargo subió por su garganta. Si Ricardo hubiera sabido, habría actuado de manera diferente. La respuesta era obvia y dolorosa, por supuesto que sí. Su desprecio no era por ella como persona, sino por su aparente falta de valor en su retorcida escala social y económica. Pero yo estoy embarazada, dijo Isabela, la voz quebrada, como si eso fuera un impedimento insalvable. Voy a tener un hijo. No puedo, no puedo dirigir un imperio. El pánico comenzaba a atenazarla. La responsabilidad era monstruosa. Su abuelo lo sabía. Isabela, dijo Ponce con calma. La noticia de su embarazo le llegó poco antes de su último declive, y aunque no tuvo la oportunidad de decírselo en persona, sé que le produjo una inmensa alegría. Veía en su futuro hijo la continuación del linaje, la promesa de un nuevo Montoya. El testamento, de hecho, incluye provisiones muy específicas para asegurar el bienestar y la protección tanto de usted como de su hijo. Eladio Ponce continuó explicando, con paciencia y claridad, los aspectos más generales del Grupo Montoya, su estructura, sus principales directivos, un consejo de administración compuesto por figuras de confianza elegidas y formadas por el propio don Alfredo, y los desafíos inmediatos
que requerirían su atención. Habló de lealtades y de posibles resistencias internas, de la necesidad de que ella se estableciera rápidamente como la nueva cabeza visible del imperio. Isabela escuchaba, su mente, un torbellino de emociones, miedo, confusión, una extraña sensación de irrealidad, pero también, muy en el fondo, comenzaba a agitarse algo más, una chispa de desafío, la misma fuerza interior que le había permitido enfrentar la partida de Ricardo con dignidad, ahora se resistía a ser aplastada por la enormidad de esta nueva realidad. No estará sola en esto, Isabela, aseguró Ponce, como si leyera sus pensamientos. Su abuelo se aseguró de dejar una red de apoyo a su alrededor. Yo mismo estoy a su entera disposición, no solo como su asesor legal, sino como alguien que desea fervientemente verla triunfar, por la memoria de don Alfredo y por el futuro que él soñó para usted. Hay un equipo de personas leales y competentes listas para ayudarla a navegar estas aguas. Cuando la reunión concluyó, casi 2 horas después, Isabela se sentía exhausta, pero extrañamente lúcida. El mundo exterior, al que regresó en el mismo coche silencioso y elegante, parecía el mismo, pero ella ya no lo era. La mujer que había entrado en ese bufete, la víctima abandonada, se había transformado, al menos en papel, en una de las personas más poderosas del planeta. De vuelta en la soledad de su pequeño apartamento, la realidad de su nueva situación comenzó a asentarse con todo su peso. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, la misma Isabela, con su cabello castaño, sus ojos grandes y ahora ensombrecidos por la preocupación, la suave curva de su embarazo, pero detrás de esa imagen familiar, ahora se extendía la sombra de un imperio. Ricardo. Su nombre volvió a su mente, esta vez con una mezcla diferente de emociones. El dolor seguía allí, pero ahora se teñía de una amarga ironía. Él la había considerado poca cosa, qué ciego había estado, qué monumentalmente equivocado, y qué poco sabía él del giro que el destino le había jugado. Una oleada de determinación la recorrió, no sabía cómo, pero aprendería a ser la líder que su abuelo había creído que podía ser, por ella misma, por el hijo que crecía en su vientre, y sí, también por la memoria de ese abuelo desconocido que, desde la tumba, le había entregado un futuro que jamás habría imaginado. La tormenta interior aún rugía, pero Isabela Montoya Reyes estaba empezando a encontrar su centro. El miedo no había desaparecido, pero la voluntad de luchar, de sobrevivir y de prevalecer comenzaba a arder con fuerza. Los días que siguieron a la asombrosa revelación en el despacho del abogado Ponce fueron un torbellino de información, emociones encontradas y decisiones trascendentales. Isabela, aún conmocionada por la magnitud de su herencia y la pesada carga de la traición de Ricardo, se encontró en una encrucijada. Podía intentar rehuir esa responsabilidad monumental, buscar una manera de vivir una vida tranquila con el vasto patrimonio que ahora le pertenecía, o podía aceptar el desafío, tomar las riendas del imperio que su abuelo le había confiado y honrar su memoria de la única manera que parecía verdaderamente significativa, enfrentando el futuro con la misma determinación que él había demostrado al construirlo. La elección, aunque aterradora, se fue imponiendo con una claridad sorprendente. La sangre Montoya, esa inteligencia y resiliencia de la que hablaba Ponce, comenzó a bullir en sus venas. El recuerdo de Ricardo, de su desprecio por considerarla poca cosa, se convirtió en un acicate inesperado.
no por venganza, sino por una profunda necesidad de demostrarse a sí misma y al mundo si fuera necesario, que él se había equivocado, que Isabela Reyes, o mejor dicho, Isabela Montoya Reyes, era mucho más de lo que nadie, incluido ella misma hasta hacía poco, había imaginado. Con la guía constante y paternal de Eladio Ponce, Isabela comenzó su inmersión en el complejo universo del Grupo Montoya. Las primeras semanas fueron una maratón de reuniones informativas, análisis de documentos confidenciales y presentaciones por parte de un selecto grupo de directivos que conformaban el círculo más íntimo y leal a don Alfredo, hombres y mujeres de probada capacidad y discreción, como la señora Clara Benavides, jefa de finanzas, una mujer de mediana edad con una mente tan aguda como sus gafas de montura fina, o el joven y brillante ingeniero Mateo Herrera, director de la División de Innovación Tecnológica, un protegido de don Alfredo que veía en Isabela la oportunidad de continuar con la visión vanguardista de su mentor. Isabela escuchaba con una atención casi febril, absorbiendo datos sobre mercados internacionales, estrategias de inversión a largo plazo, proyectos de investigación y desarrollo que parecían sacados de una novela de ciencia ficción, y la intrincada red de influencias políticas y económicas que el Grupo Montoya manejaba con una sutileza magistral. Su apartamento, el escenario de su reciente desolación, se transformó en un improvisado centro de estudios. Las mesas se cubrieron de informes, gráficos y biografías de los principales actores del imperio. A pesar del cansancio y de las náuseas matutinas que el embarazo seguía provocándole, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Hacía preguntas incisivas, conectaba ideas con una rapidez que sorprendía a sus interlocutores y demostraba una capacidad innata para comprender conceptos complejos. La simple Isabela, la que Ricardo había subestimado tan cruelmente, estaba demostrando tener un intelecto formidable. Pronto se hizo evidente que el pequeño apartamento no era un lugar adecuado ni seguro para la nueva cabeza del Grupo Montoya. Eladio Ponce, con su habitual eficiencia, organizó su traslado a una discreta pero elegante residencia propiedad de la familia Montoya, ubicada en una de las zonas más exclusivas y seguras de la ciudad. Era una casa amplia, rodeada de altos muros y jardines bien cuidados, con personal de confianza que garantizaba su privacidad y bienestar. El cambio físico fue también un símbolo de su nueva vida, aunque Isabela, en la soledad de sus nuevas y lujosas habitaciones, a menudo sentía la punzada de la nostalgia por la sencillez de su vida anterior, e incluso, paradójicamente, por los momentos felices que creyó vivir con Ricardo antes de que su ambición lo consumiera. El verdadero bautismo de fuego llegó cuando Eladio Ponce consideró que Isabela estaba suficientemente preparada para ser presentada oficialmente al Consejo de Administración del Grupo Montoya. Era un cuerpo colegiado compuesto por 12 miembros, algunos de ellos figuras de renombre en el mundo empresarial y financiero, otros veteranos del grupo que habían servido a don Alfredo durante décadas. La reunión se celebró en la imponente sala de juntas de la sede central del grupo, un edificio que, al igual que el bufete de Ponce, destilaba poder y tradición. Isabela, vestida con un traje sastre de corte impecable, en un discreto color gris perla que disimulaba elegantemente su embarazo, entró en la sala acompañada por Ponce. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Pudo sentir la curiosidad, el escepticismo y, en algunos casos,
una hostilidad apenas velada. Ponce hizo las presentaciones con su habitual aplomo, destacando la clara designación de Isabela como única heredera y sucesora por voluntad expresa de don Alfredo. Mientras hablaba, Isabela observaba los rostros de los consejeros, intentando leer sus expresiones, catalogando mentalmente a posibles aliados y adversarios. Detectó el apoyo genuino en la mirada de algunos, como don Ramiro Fuentes, un anciano industrial que había sido amigo de la infancia de su abuelo, pero también notó la fría evaluación en los ojos de Javier Núñez, el vicepresidente ejecutivo, un hombre ambicioso y calculador que, según le había advertido Ponce, se veía a sí mismo como el sucesor natural de don Alfredo, y ahora contemplaba a Isabela como un obstáculo inesperado. A su lado, Sofía Alvear, una mujer elegante y astuta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de hielo, parecía analizarla como un entomólogo a un espécimen raro. Alvear controlaba una parte significativa de las operaciones internacionales y era conocida por su habilidad para la intriga política dentro de la corporación. Cuando le llegó el turno de hablar, Isabela sintió un nudo en el estómago, pero su voz sonó sorprendentemente firme y clara. Señoras y señores consejeros, comenzó, su mirada recorriendo cada uno de los rostros. Soy consciente de que mi llegada es inesperada para muchos de ustedes. Comprendo que puedan tener dudas, dada mi juventud y mi aparente falta de experiencia en un mundo tan complejo como el que mi abuelo construyó. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. No pretendo tener todas las respuestas. Estoy aquí para aprender, para escuchar y para trabajar incansablemente por el futuro del Grupo Montoya, siguiendo los principios y la visión que don Alfredo me ha legado. Cuento con la lealtad y la experiencia de aquellos que verdaderamente deseen continuar su obra. Sus palabras fueron recibidas con un silencio tenso. Javier Núñez fue el primero en romperlo, con una pregunta aparentemente inocua, pero cargada de veneno. Señora Montoya Reyes, con el debido respeto por la memoria de su abuelo, ¿podría ilustrarnos sobre cuál es exactamente su visión para una corporación de esta magnitud, considerando su particular situación personal? La referencia a su embarazo fue sutil pero inconfundible. Isabela sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la compostura. Mi visión, señor Núñez, respondió con calma, es asegurar la continuidad y el crecimiento sostenible del Grupo Montoya, basándonos en la innovación, la integridad y la responsabilidad social, principios que mi abuelo siempre defendió. En cuanto a mi situación personal, le aseguro que mi compromiso con este grupo es absoluto, y la llegada de mi hijo no hará sino reforzar mi determinación de construir un futuro sólido y próspero para las generaciones venideras de la familia Montoya y para todos los que dependen de esta empresa. La respuesta fue directa, sin rodeos, y dejó a Núñez momentáneamente sin palabras. Sofía Alvear sonrió levemente, una sonrisa que Isabela interpretó como una mezcla de diversión y cálculo. La leona comenzaba a mostrar sus garras, aunque todavía fueran las de una cachorra. En las semanas siguientes, Isabela se sumergió de lleno en el día a día del grupo. Asistía a todas las reuniones, leía vorazmente cada informe y pasaba horas en conversaciones con Ponce, Benavides y Herrera, quienes se convirtieron en su círculo de confianza más cercano. Aprendió a navegar las complejidades de la política corporativa, a identificar las alianzas y las rivalidades,
y a desconfiar de las sonrisas fáciles y las palabras melosas. El primer desafío significativo no tardó en llegar. Javier Núñez, apoyado por un sector del Consejo, presentó una propuesta para una agresiva adquisición de una empresa tecnológica emergente en Asia. El proyecto prometía grandes beneficios a corto plazo, pero implicaba un riesgo financiero considerable y entraba en conflicto con algunas de las directrices de inversión más prudentes establecidas por don Alfredo. Núñez defendió la propuesta con vehemencia, utilizando un lenguaje técnico y cifras apabullantes, claramente diseñado para intimidar a Isabela y forzar una aprobación rápida. Muchos esperaban que Isabela, la novata, la heredera accidental, simplemente se plegara a la opinión de los expertos, pero ella, tras escuchar atentamente la presentación, comenzó a hacer preguntas específicas sobre las proyecciones de flujo de caja, sobre la debida diligencia realizada, sobre los posibles riesgos geopolíticos y sobre el impacto en la reputación del grupo si la adquisición fallaba. Sus preguntas eran pertinentes, agudas, y revelaban un entendimiento del negocio que Núñez y sus aliados no esperaban. La tensión en la sala de juntas era palpable. Núñez, visiblemente irritado por el escrutinio, intentó desviar las preguntas con generalidades, pero Isabela persistió con una cortesía implacable. Agradezco su detallada exposición, señor Núñez, dijo finalmente. Sin embargo, considero que hay demasiadas incertidumbres en esta propuesta. Solicito un análisis de riesgo más exhaustivo por parte de un comité independiente y la suspensión de cualquier decisión hasta que tengamos todos los elementos necesarios para una evaluación informada. Su decisión fue una sorpresa para muchos. No había rechazado la propuesta de plano, lo que habría sido interpretado como una confrontación directa, pero tampoco la había aprobado ciegamente. Había demostrado prudencia, inteligencia y, sobre todo, que no estaba dispuesta a ser una simple figura decorativa. Al salir de la reunión, Eladio Ponce la miró con una mezcla de orgullo y aprobación. Bien hecho, Isabela, dijo en voz baja. Su abuelo estaría muy orgulloso. Ha demostrado que la leona ha despertado. Isabela asintió, un atisbo de sonrisa en sus labios. Sabía que esto era solo el comienzo. Los desafíos serían muchos, y los enemigos internos no se rendirían fácilmente. Pero por primera vez, desde que su mundo se había puesto patas arriba, sintió una verdadera oleada de confianza en sí misma. Estaba embarazada, sí, estaba de luto por una vida perdida, también, pero también era Isabela Montoya Reyes y estaba lista para luchar por su legado. Mientras Isabela se sumergía en las turbulentas aguas del grupo Montoya, luchando por mantenerse a flote y aprender a navegar en un océano de intrigas corporativas y responsabilidades aplastantes, Ricardo Vargas vivía los que él consideraba los mejores días de su vida. Se había liberado, según su propia y egocéntrica perspectiva, de las cadenas de un matrimonio que lo constreñía y de una esposa que, a su entender, carecía de la ambición y el brillo necesarios para acompañarlo en su meteórico ascenso. Su nuevo apartamento de soltero, un lujoso piso en la zona más moderna de la ciudad, era el escenario de frecuentes y animadas reuniones. Verónica Luján se había convertido en una presencia constante, una compañera elegante y bien conectada que parecía personificar todo lo que Ricardo admiraba: sofisticación, influencia y una despreocupada aceptación de los placeres de la vida.
Juntos, frecuentaban los restaurantes de moda, los clubes exclusivos y los eventos sociales donde Ricardo podía codearse con la élite empresarial y política, tejiendo la red de contactos que consideraba esencial para su futuro. En el trabajo, su confianza era ilimitada, habiendo asegurado una importante inversión gracias, en parte, a las conexiones del padre de Verónica. Se sentía intocable, despachaba órdenes con una arrogancia creciente, convencido de su propia genialidad y de que el éxito era su destino manifiesto. Si alguna vez pensaba en Isabela, era con una mezcla de lástima condescendiente y alivio. Pobre Isabela, se decía a sí mismo en raras ocasiones, atrapada en su pequeña vida, esperando un hijo que solo complicará su existencia. Hice lo correcto al liberarla y al liberarme a mí mismo. No sentía remordimiento, solo la convicción de haber tomado una decisión práctica y madura. La idea de que Isabela pudiera estar viviendo una realidad remotamente diferente a la que él imaginaba ni siquiera cruzaba su mente superficial. Entretanto, para Isabela, cada día en el grupo Montoya era una batalla silenciosa. Javier Núñez y Sofía Alvear, tras el primer revés con la propuesta de adquisición asiática, habían adoptado tácticas más sutiles, pero no menos peligrosas. Comprendieron que subestimar a la nueva heredera había sido un error, pero estaban lejos de rendirse. Su objetivo seguía siendo el mismo: controlar el imperio, con o sin la figura decorativa de Isabela. Comenzaron a circular rumores insidiosos por los pasillos de la corporación, susurros sobre la inexperiencia de Isabela, sobre cómo su delicada condición, una referencia apenas velada a su avanzado embarazo, la hacía emocionalmente inestable e incapaz de tomar decisiones racionales en momentos de presión. Se filtraba información sesgada a ciertos miembros del Consejo, se retrasaban informes cruciales para sus análisis o se le presentaban datos manipulados de tal manera que resultaba difícil discernir la verdad sin un escrutinio exhaustivo. Núñez, con su fachada de eficiencia y lealtad, intentaba a menudo aislarla, tomando decisiones operativas importantes sin consultarla previamente, presentándolas luego como hechos consumados que ella, por desconocimiento, no podría rebatir. Sofía Alvear, por su parte, utilizaba su encanto y su extensa red de contactos internacionales para sembrar dudas sobre la capacidad de liderazgo de Isabela entre los socios y filiales extranjeras del grupo. Era una guerra de desgaste, diseñada para minar su confianza, erosionar su autoridad y, finalmente, forzarla a ceder el control real a aquellos que se consideraban más capacitados. Isabela, sin embargo, no era la mujer ingenua y frágil que ellos persistían en ver. El dolor de la traición de Ricardo la había endurecido, y la revelación de su herencia había despertado en ella una vena de acero que ni ella misma sabía que poseía. Con la ayuda inestimable de Eladio Ponce, Clara Benavides y Mateo Herrera, comenzó a tejer su propia estrategia, una estrategia silenciosa y meticulosa. No podemos enfrentarlos abiertamente todavía. Isabela le había aconsejado Ponce durante una de sus reuniones nocturnas en la discreta residencia Montoya. Son como serpientes en la hierba, conocen los entresijos del grupo mucho mejor que nosotros en este momento. Un ataque frontal sería prematuro y podría volverse en nuestra contra. Isabela asintió, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Eladio,
No puedo permitir que sigan saboteando cada uno de mis movimientos, que me traten como a una marioneta. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, donde su hijo se movía con creciente energía, un recordatorio constante de por quién y por qué luchaba. Paciencia, inteligencia y discreción, respondió Ponce. Debemos entender completamente la red que han tejido, sus alianzas, sus debilidades, sus posibles fechorías. Don Alfredo era un hombre astuto, pero en sus últimos años, con la salud declinando, es posible que algunas cosas se le escaparan o que confiara en quien no debía. Así comenzó una investigación secreta y exhaustiva. Clara Benavides, con su ojo forense para las finanzas, se sumergió en los libros de contabilidad de los últimos años, buscando patrones inusuales, gastos injustificados, posibles desvíos de fondos o inversiones sospechosas vinculadas a Núñez o Alvear. Mateo Herrera, utilizando sus conocimientos tecnológicos, implementó discretas medidas de seguridad informática para proteger la información sensible y, al mismo tiempo, intentar rastrear el origen de ciertas filtraciones perjudiciales. Isabela, por su parte, se dedicó a estudiar cada informe, cada contrato, cada biografía de los directivos clave, aprendiendo a leer entre líneas, a detectar las medias verdades y las omisiones significativas. Era un trabajo agotador que se sumaba a las exigencias de su embarazo y a la necesidad de mantener una fachada de normalidad y control en sus interacciones diarias con el resto del consejo y los empleados del grupo. Había días en que se sentía abrumada por la fatiga y la soledad, en que la sombra de Ricardo y su desprecio volvían a atormentarla, pero la imagen de su abuelo, la confianza que él había depositado en ella y la creciente certeza de que luchaba por algo más grande que ella misma, la impulsaban a seguir adelante. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Descubrieron una serie de empresas pantalla, aparentemente independientes, pero secretamente controladas por asociados cercanos a Javier Núñez, que habían estado beneficiándose de contratos inflados con el Grupo Montoya. Encontraron evidencia de que Sofía Alvear había utilizado información privilegiada para favorecer inversiones personales en el extranjero, traicionando la confianza que don Alfredo había depositado en ella. La red de engaños era más extensa y profunda de lo que habían imaginado inicialmente. Núñez y Alvear no solo buscaban poder, estaban, y probablemente habían estado durante algún tiempo, saqueando discretamente el imperio desde dentro. Isabela sintió una oleada de fría rabia al contemplar la magnitud de la traición, no solo hacia ella, sino hacia la memoria de su abuelo y hacia los miles de empleados honestos que dependían del grupo Montoya para su sustento. Esta revelación, sin embargo, también le proporcionó una nueva arma, el conocimiento. Ya no luchaba a ciegas. Tenemos que ser muy cuidadosos al usar esta información, advirtió Ponce cuando Isabela le presentó los hallazgos preliminares. Núñez y Alvear son peligrosos y tienen aliados en lugares influyentes. Necesitamos pruebas irrefutables y un plan impecable para exponerlos sin causar un daño irreparable al grupo. Isabela pasó las siguientes semanas trabajando con su equipo en la elaboración de ese plan. Aprendió a delegar, a confiar en la experiencia de Benavides, en el análisis financiero y en la astucia de Herrera para la obtención de pruebas digitales. Ella se centró en la estrategia general, en anticipar los movimientos de sus adversarios y en preparar el terreno para el momento en que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto,
Su embarazo avanzaba. Las patadas de su hijo eran cada vez más fuertes, un recordatorio constante de la vida que crecía en su interior, una vida que merecía un futuro seguro y un legado intacto. A pesar del estrés, encontraba momentos de serenidad acariciando su vientre, hablándole en voz baja a ese pequeño ser que era ya su mayor fuente de fortaleza. Se aseguró de seguir todas las recomendaciones médicas, de alimentarse bien, de descansar cuando el cuerpo se lo pedía. No permitiría que las maquinaciones de unos pocos ambiciosos pusieran en riesgo ni su salud ni la de su bebé. La estrategia silenciosa de Isabela estaba llegando a un punto crítico. Las pruebas se acumulaban, el plan tomaba forma. Ya no era solo la heredera sorprendida, se estaba convirtiendo en una estratega consumada, moviendo sus piezas con una paciencia y una determinación que habrían enorgullecido a su abuelo. La red de engaños que Núñez y Alvear habían tejido con tanto cuidado estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que no habían previsto la inteligencia tranquila y la voluntad indomable de la mujer a la que habían subestimado tan profundamente. Ricardo Vargas, en su burbuja de éxito artificial y placeres efímeros, seguía completamente ajeno a la transformación de la mujer que había abandonado. No podía imaginar que, a muchos kilómetros de distancia, en las altas esferas de un imperio secreto, Isabela Montoya Reyes se preparaba para una batalla que no sólo definiría su propio destino, sino que también, inevitablemente, alcanzaría a tocar el suyo de la manera más inesperada y devastadora. La tormenta se estaba gestando, y él bailaba despreocupadamente al borde del precipicio. El momento de la confrontación llegó antes de lo que muchos en el grupo Montoya esperaban. Isabela, armada con las pruebas irrefutables recopiladas por su equipo y un plan de acción meticulosamente diseñado con Eladio Ponce, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. La atmósfera en la sala de juntas era eléctrica, cargada de una expectación casi palpable. Incluso los consejeros más veteranos, acostumbrados a las dinámicas de poder, sentían que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Javier Núñez y Sofía Alvear entraron con su habitual aire de suficiencia, aunque un observador atento podría haber notado una ligera tensión en sus sonrisas forzadas. Quizás habían percibido un cambio en la actitud de Isabela en las últimas semanas, una nueva seguridad en su mirada, una firmeza en sus decisiones que ya no podían atribuir simplemente a la influencia de Ponce, pero, en su arrogancia, seguían convencidos de que podrían manejar a la heredera novata. Isabela, con la serenidad de quien ha sopesado cada palabra y cada posible consecuencia, tomó la palabra. Su embarazo era ahora evidente, una curva prominente bajo el elegante vestido de maternidad que no restaba un ápice a su presencia imponente. Su voz, clara y sin titubeos, llenó la sala. Señoras y señores, comenzó, los he convocado hoy para tratar asuntos de la máxima gravedad que afectan la integridad y el futuro de este grupo, legado de mi abuelo, don Alfredo Montoya. Luego, con una precisión quirúrgica, comenzó a exponer los hallazgos de su investigación, proyectó documentos, extractos bancarios, correos electrónicos comprometedores, detalló la red de empresas fantasma de Núñez, los contratos inflados, el desvío sistemático de fondos, expuso las operaciones de Alvear con información privilegiada, sus inversiones personales financiadas a costa de los intereses del grupo,
No hubo acusaciones altisonantes ni exabruptos emocionales, solo la fría y contundente presentación de los hechos. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de las páginas que Isabela pasaba con calma. Los rostros de Núñez y Alvear pasaron del desconcierto a la palidez, y luego a una ira mal disimulada cuando comprendieron que estaban acorralados. Intentaron farfullar negativas, desacreditar las pruebas, apelar a su leal servicio a don Alfredo, pero Isabela estaba preparada. Por cada objeción, presentaba una nueva prueba, un nuevo testimonio, un nuevo dato que desmontaba sus mentiras. Eladio Ponce, Clara Benavides y Mateo Herrera, sentados a su lado, intervinieron en momentos clave para aportar detalles técnicos o corroborar la información. Su lealtad y profesionalismo inquebrantables. Los consejeros que habían sido escépticos o neutrales observaban la escena con una mezcla de asombro y creciente indignación. La magnitud de la corrupción y la traición los dejó sin palabras. Cuando Isabela terminó su exposición, la condena en la sala era unánime. Núñez y Alvear, despojados de su arrogancia, se vieron enfrentados a la ruina de sus carreras y a la posibilidad muy real de consecuencias legales. Isabela, con la autoridad que ahora nadie se atrevía a cuestionar, propuso una votación para su destitución inmediata y para iniciar acciones legales con el fin de recuperar los activos malversados. La votación fue unánime. La caída de los dos principales conspiradores fue rápida y brutal. Sus oficinas fueron selladas, sus accesos revocados. La noticia de su despido fulminante se extendió como la pólvora por los pasillos del Grupo Montoya, enviando una señal inequívoca: había una nueva líder al mando, una líder que no toleraría la corrupción ni la deslealtad. En las semanas siguientes, Isabela, con el apoyo de su renovado consejo, del que ahora formaban parte Benavides y Herrera, emprendió una profunda reestructuración interna, promovió a ejecutivos talentosos y honestos que habían sido marginados por la camarilla de Núñez, implementó nuevos sistemas de control y transparencia para evitar futuros abusos. Pero no se limitó a limpiar la casa. Con una energía y una visión que sorprendieron a muchos, comenzó a impulsar nuevas iniciativas estratégicas. Dio luz verde a varios de los proyectos de innovación tecnológica que Mateo Herrera había estado desarrollando y que Núñez había bloqueado por considerarlos demasiado arriesgados. Respaldó las propuestas de Clara Benavides para optimizar la estructura financiera del grupo y para realizar inversiones más audaces pero mejor fundamentadas en mercados emergentes. Incluso se atrevió a cuestionar algunas de las vacas sagradas del imperio, divisiones que habían sido rentables en el pasado, pero que ahora mostraban signos de estancamiento, proponiendo planes de modernización o, en algunos casos, desinversiones estratégicas. Sus decisiones, aunque a veces audaces, siempre estaban respaldadas por un análisis riguroso y una clara visión de futuro. El Grupo Montoya, bajo su liderazgo, comenzó a experimentar un nuevo dinamismo. Se cerraron acuerdos importantes, se lanzaron productos innovadores y la reputación de la empresa, que siempre había sido sólida pero discreta, comenzó a adquirir un nuevo brillo, asociada ahora a la figura de una presidenta joven, inteligente y enigmática que parecía haber surgido de la nada para tomar las riendas de uno de los imperios más secretos del mundo. Mientras tanto, la vida de Ricardo Vargas seguía una trayectoria
diametralmente opuesta. Su libertad y su aparente éxito inicial comenzaron a mostrar fisuras. La inversión que había conseguido a través del padre de Verónica resultó estar atada a unas expectativas de rentabilidad a corto plazo casi imposibles de cumplir. Sus propias decisiones empresariales, impulsadas más por la vanidad y la improvisación que por un análisis sereno, comenzaron a pasarle factura. Un par de proyectos arriesgados fracasaron estrepitosamente, consumiendo gran parte de su capital. Verónica Luján, que al principio se había sentido atraída por su ambición y su confianza desbordante, empezó a distanciarse a medida que los problemas financieros de Ricardo se hacían evidentes. Las cenas en restaurantes caros se volvieron menos frecuentes. Las invitaciones a eventos exclusivos comenzaron a escasear. El brillo superficial que tanto había deslumbrado a Ricardo se estaba desvaneciendo, dejándolo con la amarga realidad de sus errores. Comenzó a sentir la presión de sus acreedores. Su lujoso apartamento de soltero ya no parecía tan espléndido cuando las facturas se acumulaban. La arrogancia que lo había caracterizado dio paso a una creciente irritabilidad y desesperación. Fue en este estado de ánimo sombrío cuando, por primera vez, el nombre de Isabela Montoya Reyes llegó a sus oídos en un contexto completamente inesperado. Estaba en un club de empresarios intentando conseguir nuevos inversores para uno de sus proyectos fallidos, cuando escuchó a dos hombres de negocios en la mesa contigua hablar en voz baja, pero con admiración, sobre la nueva mano firme al frente de un consorcio históricamente reservado. Mencionaron una serie de movimientos estratégicos audaces y una reestructuración interna que estaba dando resultados sorprendentes. Luego, uno de ellos pronunció el nombre Isabela Montoya Reyes. Ricardo casi se atraganta con su bebida. ¿Isabela? ¿Montoya? Recordó vagamente que Montoya era el apellido de soltera de la madre de Isabela, pero nunca le había dado la menor importancia. Su Isabela, la mujer sencilla y sin ambiciones que él había abandonado, dirigiendo un consorcio, era absurdo, imposible. Debía ser una coincidencia. Otra mujer con un nombre similar. Su mente se negó a procesar cualquier otra posibilidad. La poca cosa de Isabela no podía, bajo ninguna circunstancia, estar asociada con el poder y la influencia que esos hombres describían. Sin embargo, la semilla de una extraña inquietud quedó plantada unos días después, leyendo la sección financiera de un periódico internacional de prestigio, algo que hacía más por aparentar que por verdadero interés. Encontró un pequeño artículo, muy discreto, sobre el resurgimiento silencioso del Grupo Montoya tras el fallecimiento de su legendario fundador, Alfredo Montoya. El artículo mencionaba brevemente a su nieta y única heredera, una tal I. M. Reyes, como la nueva presidenta, elogiando su sorprendente perspicacia y su liderazgo visionario, a pesar de su juventud y su reciente llegada al cargo. Ricardo releyó el artículo varias veces. I. M. Reyes. Isabela Montoya Reyes. La coincidencia era demasiado grande, pero seguía pareciéndole una fantasía. Su Isabela, la que apenas sabía equilibrar una chequera, tomando decisiones financieras de alto nivel, la que se sonrojaba al hablar en público, dirigiendo un imperio. Se rió con amargura. Debía estar volviéndose loco por la presión de sus propios problemas. No obstante, el espectro de esa posibilidad, por remota que pareciera, comenzó a perseguirlo. ¿Y si no, no podía ser? Él conocía a Isabela. Era dulce, sí, y buena persona,
pero carecía de la dureza, de la astucia, del instinto asesino que se necesitaba para triunfar en el mundo de los negocios al más alto nivel. Él era el tiburón, ella, a lo sumo, un pececillo asustado. Mientras Ricardo se debatía con estas ideas confusas y desestimaba lo que su arrogancia le impedía aceptar, Isabela se preparaba para la última etapa de su embarazo. Había demostrado con creces su capacidad para liderar, para tomar decisiones difíciles y para inspirar lealtad. El grupo Montoya estaba en buenas manos, y ella, a pesar del cansancio físico, se sentía más fuerte y más viva que nunca. Había encontrado un propósito, un legado que proteger y un futuro que construir, no solo para ella, sino para el hijo que pronto llegaría al mundo. El ascenso de Isabela era imparable, cimentado en su inteligencia, su trabajo duro y una determinación forjada en el crisol del dolor y la traición. El espectro de su pasado, en la forma de Ricardo Vargas, aún no la había alcanzado directamente, pero las ondas de su nueva vida ya estaban comenzando a perturbar la existencia mediocre y en declive del hombre que la había despreciado. El destino, con su ironía característica, estaba preparando el escenario para un encuentro que ninguno de los dos podría haber previsto. La espiral descendente de Ricardo Vargas se aceleró con una velocidad implacable. Sus negocios, mal concebidos y peor gestionados, se desmoronaban uno tras otro como un castillo de naipes. Los inversores, antes seducidos por su palabrería y su fachada de éxito, ahora le daban la espalda, exigiendo la devolución de su dinero con una insistencia creciente. Verónica Luján, cuyo interés en él siempre había estado directamente proporcional a su aparente prosperidad, lo había abandonado hacía semanas, dejándolo con un reguero de deudas y la amarga constatación de que su brillante futuro no era más que una ilusión efímera. Desesperado, con el agua al cuello y su reputación en el mundo empresarial hecha jirones, Ricardo se aferraba a cualquier tabla de salvación. Fue entonces cuando, a través de un antiguo contacto, que aún le debía un favor, escuchó hablar de una posible oportunidad. El grupo Montoya, bajo su nueva y dinámica dirección, estaba buscando diversificar ciertas áreas de inversión y podría estar interesado en proyectos innovadores, aunque arriesgados, si se presentaban adecuadamente. Para Ricardo, el nombre Grupo Montoya seguía siendo una entidad algo nebulosa, un gigante discreto del que había oído hablar vagamente, pero cuya verdadera magnitud y, sobre todo, cuya conexión con Isabela seguía sin procesar del todo. Las noticias sobre I. M. Reyes y su liderazgo habían sido esporádicas, y él, en su egocentrismo, las había descartado como coincidencias o exageraciones. Ahora, sin embargo, la necesidad era tan acuciante que estaba dispuesto a aferrarse a cualquier clavo ardiendo. Si lograba una reunión, si podía presentar su último proyecto, una plataforma tecnológica que él creía revolucionaria, pero para la que nadie más quería darle financiación. Quizás podría revertir su catastrófica situación. Movió todos los hilos que le quedaban, utilizó sus últimas gotas de encanto y persuasión, e incluso recurrió a una humillación que en otros tiempos le habría parecido impensable, para conseguir que su solicitud de reunión llegara a las altas esferas del grupo Montoya. Para su sorpresa, y tras varias semanas de tensa espera, recibió una comunicación oficial. Se le concedía una audiencia con la propia presidenta del grupo para discutir su propuesta. Ricardo sintió una oleada de euforia. La presidenta
en persona. Esto significaba que su proyecto debía tener un mérito considerable. Se imaginó a una mujer mayor, quizás una viuda, o una hermana del difunto Alfredo Montoya, una figura formal y algo anticuada a la que podría impresionar con su visión moderna y su energía juvenil. Preparó su presentación con esmero, ensayando sus argumentos, puliendo cada detalle. Esta era su última oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. El día de la reunión, Ricardo se vistió con el mejor traje que le quedaba, uno que milagrosamente aún no había tenido que empeñar. Intentó proyectar una imagen de confianza y éxito, aunque por dentro fuera un manojo de nervios y desesperación. La sede del grupo Montoya lo impresionó por su sobria magnificencia, un testamento silencioso al poder y la riqueza que él tanto ansiaba y que ahora se le escapaba de las manos. Fue conducido por pasillos silenciosos y elegantes hasta una antesala donde una asistente de aspecto impecable le pidió que esperara. El corazón le latía con fuerza. Unos minutos después, la asistente regresó. La señora presidenta lo recibirá ahora, señor Vargas. Ricardo se recompuso, respiró hondo y entró en el despacho presidencial. Era una estancia amplia, luminosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. La decoración era exquisita, una mezcla de clasicismo y modernidad que hablaba de un gusto refinado. Y entonces la vio, sentada detrás de un imponente escritorio de maderas nobles. No estaba la matrona anciana que él había imaginado, sino una mujer joven, cuya silueta, aunque elegantemente vestida, revelaba las últimas etapas de un embarazo avanzado. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sobrio que resaltaba la delicadeza de sus facciones, y sus ojos, esos ojos grandes y expresivos, lo miraban con una calma glacial, una calma que le heló la sangre en las venas. Era Isabella. El mundo de Ricardo se detuvo. El aire pareció volverse espeso, dificultándole la respiración, las palabras ensayadas, los argumentos brillantes. Todo se desvaneció de su mente. Solo podía mirarla. A ella, a Isabela, su esposa abandonada, la poca cosa, sentada en el trono de un imperio que él ni siquiera sabía que existía. La transformación era tan radical, tan inconcebible, que por un instante pensó que estaba alucinando, que la presión y el estrés finalmente lo habían quebrado. Isabela lo observó en silencio durante un largo momento, permitiendo que la magnitud de la revelación se asentara en la mente de Ricardo. No había rastro de la mujer sumisa y vulnerable que él recordaba. En su lugar había una presencia imponente, una autoridad natural que emanaba de cada uno de sus gestos. Eladio Ponce estaba de pie, discretamente, a un lado de la habitación, un testigo silencioso de la escena. Señor Vargas, dijo finalmente Isabela, su voz clara, firme, sin el menor atisbo de emoción. Esperaba a alguien más. Ricardo tragó saliva, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Isabela, eres... eres tú, balbuceó, su habitual elocuencia completamente destrozada. Una leve, casi imperceptible sonrisa irónica curvó los labios de Isabela. Sí, Ricardo, soy yo, Isabela Montoya Reyes, presidenta del Grupo Montoya. La poca cosa a la que abandonaste porque, según tus palabras, no estaba a la altura de tus grandes aspiraciones. Cada palabra era como una daga clavándose en el corazón de Ricardo. La verdad,
en toda su brutalidad. Lo golpeó con la fuerza de un huracán, la coincidencia de nombres, las noticias que había descartado. Todo encajaba ahora en un cuadro aterrador. Había desechado a la heredera de un imperio. Había despreciado a la mujer que ahora tenía el poder de decidir su futuro. Un futuro que él mismo había llevado al borde del abismo. Yo, yo no sabía, comenzó a decir, la voz temblorosa. Los cimientos de su arrogancia se desmoronaban a pasos agigantados. No, Ricardo, no lo sabías, lo interrumpió Isabela, su tono implacable. Estabas demasiado ocupado persiguiendo tus fantasías de grandeza, demasiado absorto en tu propia importancia, como para ver más allá de tus narices. Nunca te molestaste en conocer realmente a la mujer con la que te casaste, en indagar sobre su familia, sobre su pasado. Solo viste lo que querías ver, una figura decorativa, un escalón conveniente en tus planes. El rostro de Ricardo se contrajo de dolor. La verdad de las palabras de Isabela era innegable. La había utilizado, la había subestimado, y ahora estaba pagando el precio de su ceguera y su crueldad. Un atisbo de su antigua astucia intentó abrirse paso entre la confusión y el pánico. Quizás aún había una oportunidad. Si podía apelar a su pasado, a su hijo. Isabela, por favor, dijo, intentando infundir en su voz una sinceridad que no sentía. Cometí un error, un terrible error. Estaba ciego. Fui un idiota. Pero nuestro hijo, por él, no podríamos. Isabela lo miró fijamente, sus ojos convertidos en dos esquirlas de hielo. No te atrevas a mencionar a mi hijo, Ricardo, no después de cómo lo despreciaste, de cómo lo consideraste una complicación. Él tendrá todo lo que necesite, todo el amor y la protección que yo pueda darle, pero no tendrá nada de ti, porque tú no tienes nada valioso que ofrecerle. Se levantó con una lentitud majestuosa, su figura embarazada, irradiando una fuerza inesperada. Caminó hasta uno de los ventanales, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, el imperio que ahora gobernaba. Viniste aquí buscando una tabla de salvación para tus negocios fallidos, ¿verdad? Continuó, sin volverse a mirarlo. Esperabas impresionar a la presidenta del Grupo Montoya, obtener una inversión, un contrato que te sacara del fango en el que tú mismo te has metido. Se giró lentamente. Pues bien, aquí estoy. ¿Qué tienes que ofrecerme, Ricardo? ¿Qué argumento? ¿Qué visión? ¿Qué proyecto podría convencerme de que vale la pena invertir un solo céntimo del legado de mi abuelo en un hombre como tú? Ricardo se quedó sin palabras. Su proyecto, su revolucionaria plataforma tecnológica, ahora le parecía ridículo, insignificante frente a la magnitud del poder y la inteligencia que emanaban de Isabela. Se dio cuenta, con una claridad demoledora, de que no tenía nada, nada que ofrecer, nada que decir que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Tu arrogancia te ha llevado a esto, Ricardo, dijo Isabela, su voz ahora más suave, pero no por ello menos cortante. Creíste que el mundo giraba a tu alrededor, que podías usar y desechar a las personas a tu antojo, pero el destino, a veces, tiene un extraño sentido de la justicia. Hizo una pausa. El Grupo Montoya no tiene interés en su propuesta, señor Vargas, y yo, personalmente, no tengo ningún interés en volver a verlo, señaló la puerta. El señor Ponce lo acompañará a la salida. Le deseo la suerte que se ha labrado. Era una despedida definitiva, una sentencia inapelable. Ricardo sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo. La humillación
era total, la derrota absoluta. Había perdido a Isabela, había perdido la oportunidad de su vida, y todo por su propia estupidez, por su incapacidad para ver el valor real de las personas más allá de las apariencias y el estatus social. Salió del despacho como un autómata, escoltado por un Eladio Ponce, cuya expresión era impasible, pero cuyos ojos reflejaban una fría satisfacción. Mientras atravesaba los lujosos pasillos del Imperio Montoya, cada paso era un recordatorio de lo que había despreciado y perdido. La imagen de Isabela, serena y poderosa, con la promesa de una nueva vida creciendo en su vientre, se grabó a fuego en su memoria, un tormento perpetuo. Cuando finalmente se encontró de nuevo en la calle, el bullicio de la ciudad le pareció ensordecedor, el sol brillante le hirió los ojos, estaba solo, arruinado, y con la certeza aplastante de que él mismo había sido el arquitecto de su propia miseria. La arrogancia que lo había impulsado durante tanto tiempo se había hecho añicos, dejando solo un vacío desolador. El hombre que había querido conquistar el mundo había sido derrotado por la poca cosa a la que había abandonado, y esa, comprendió con una amargura infinita, era la justicia poética más cruel de todas. Isabela, por su parte, regresó a su escritorio. La confrontación la había dejado con un sabor agridulce. No había sentido placer en la humillación de Ricardo, solo la triste confirmación de su bajeza moral, pero también sintió una liberación. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Definitivamente, ahora podía concentrarse plenamente en el futuro, en su hijo, en el imperio que estaba aprendiendo a amar y a dirigir con una mano cada vez más firme. El pasado había sido enfrentado, y ella había salido victoriosa, no por haber destruido a Ricardo, sino por haberse construido a sí misma. La salida de Ricardo Vargas del imponente edificio del Grupo Montoya marcó el inicio de su verdadero descenso a la insignificancia. Las puertas de cristal que se cerraron tras él no sólo lo excluyeron de la presencia de Isabela y del imperio que ella ahora comandaba, sino que simbólicamente lo expulsaron del mundo de poder e influencia al que tan desesperadamente había aspirado. La noticia de su humillante encuentro con la presidenta Montoya, aunque no se difundió públicamente en todos sus detalles escabrosos, sí trascendió en los círculos empresariales más cerrados en forma de rumores y cuchicheos. Se hablaba de su arrogancia, de su espectacular falta de juicio y, sobre todo, de la colosal oportunidad que había despreciado. Sus acreedores, ya impacientes, no tardaron en ejecutar las deudas. Perdió su lujoso apartamento, su coche deportivo fue embargado, y las pocas amistades influyentes que le quedaban se esfumaron como el humo. Verónica Luján, enterada del desastre final de Ricardo y de la verdadera identidad de Isabela, una historia que circuló con asombro y no poca envidia entre la élite. Se aseguró de cortar cualquier lazo restante, viéndolo ahora como lo que siempre fue bajo su barniz de éxito, un hombre mediocre y fundamentalmente deshonesto. Ricardo se encontró solo, arruinado y despreciado. Tuvo que abandonar la ciudad, buscando refugio en una existencia anónima y gris en una provincia lejana, trabajando en empleos mal pagados que apenas le alcanzaban para subsistir. La arrogancia que lo había definido se marchitó, reemplazada por una amargura perpetua y el tormento constante del ¿qué hubiera sido si? La imagen de Isabela, serena y poderosa en su despacho presidencial, se convirtió en un fantasma que lo perseguía en sus noches de insomnio.
un recordatorio ineludible de la magnitud de su error y de la poca cosa que, en realidad, siempre había sido él. No hubo redención para Ricardo, solo la lenta y solitaria digestión de las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, la vida de Isabela Montoya Reyes florecía. Unas semanas después de su confrontación final con Ricardo, dio a luz a un niño sano y hermoso, a quien llamó Alfredo, en honor a su abuelo, pero también como símbolo de un nuevo comienzo. Un Alfredo Montoya que crecería conociendo el valor del amor, la integridad y el respeto, valores que ella se encargaría de inculcarle. La maternidad transformó a Isabela de maneras que no había anticipado. La fiereza que había descubierto en sí misma para proteger su legado y enfrentarse a sus adversarios se dulcificó en una ternura infinita hacia su hijo. Encontró un nuevo equilibrio entre sus responsabilidades como presidenta del Grupo Montoya y su papel como madre. Su jornada laboral seguía siendo exigente, pero ahora había un límite sagrado, un tiempo reservado exclusivamente para Alfredo, para sus risas, sus primeros balbuceos, sus pequeños descubrimientos. Bajo su liderazgo, el Grupo Montoya no solo se consolidó, sino que emprendió una nueva era de expansión y desarrollo, marcada por una visión más humanista y sostenible. Isabela impulsó importantes inversiones en energías limpias, promovió programas de responsabilidad social corporativa que tenían un impacto real en las comunidades donde operaba el grupo y fomentó una cultura empresarial basada en el mérito, la innovación y el respeto mutuo. Los viejos métodos de secretismo y poder omnímodo de su abuelo fueron matizados por una mayor transparencia, dentro de lo que la naturaleza discreta del imperio permitía, y una genuina preocupación por el bienestar de sus empleados. Eladio Ponce, Clara Benavides y Mateo Herrera se mantuvieron como sus pilares fundamentales, su círculo de confianza y sus más leales consejeros. Juntos formaron un equipo formidable que llevó al Grupo Montoya a nuevas cotas de éxito, demostrando que se podía ser inmensamente poderoso y, al mismo tiempo, éticamente responsable. Isabela se ganó el respeto no solo de sus empleados y de su consejo, sino también de la comunidad empresarial internacional, donde su nombre comenzó a ser sinónimo de liderazgo inteligente, audaz y con principios. La presidenta Montoya, como se la conocía, era una fuerza a tener en cuenta, una mujer que había heredado un imperio, pero que lo estaba moldeando a su imagen y semejanza. Los años pasaron. El pequeño Alfredo creció convirtiéndose en un niño alegre y curioso, ajeno a las complejidades del imperio que algún día podría heredar, pero rodeado del amor incondicional de su madre y del afecto de aquellos que formaban parte de su círculo más cercano. Isabela nunca le ocultó la historia de su familia, ni las circunstancias de su nacimiento, pero lo hizo con una delicadeza y una honestidad que buscaban fortalecerlo, no amargarlo. Quería que entendiera el valor del trabajo duro, la importancia de la humildad y el peligro de la arrogancia, lecciones que ella misma había aprendido de la manera más difícil. Una tarde de primavera, 5 años después de aquel día tumultuoso en que su vida había cambiado para siempre, Isabela se encontraba en los jardines de la antigua residencia Montoya, ahora su hogar. Observaba a Alfredo, que correteaba persiguiendo mariposas, su risa resonando en el aire fresco. Eladio Ponce, que había envejecido con la dignidad de los robles, estaba sentado a su lado, contemplando la escena con una sonrisa afectuosa.
Don Alfredo estaría inmensamente orgulloso de usted, Isabela, dijo Ponce en voz baja, no solo por lo que ha logrado con el grupo, sino por la mujer y la madre en la que se ha convertido. Isabela sonrió, una sonrisa serena que reflejaba la paz interior que tanto le había costado alcanzar. He cometido errores, Eladio, respondió con humildad, y he aprendido mucho, sobre negocios, sobre el poder, pero sobre todo, sobre mí misma. Miró a su hijo, que ahora se acercaba corriendo para mostrarle una flor que había recogido. Él es mi mayor logro, mi legado más importante. Tomó la flor de manos de Alfredo, aspirando su dulce fragancia. Pensó en Ricardo, una sombra lejana en su pasado, un recordatorio de la ceguera que puede producir la ambición desmedida y la superficialidad. Ya no sentía rencor, solo una vaga lástima y la certeza de que cada uno cosecha lo que siembra. Su propio camino había sido inesperado, lleno de dolor y desafíos, pero también de descubrimientos y crecimiento. Había sido abandonada por ser considerada poca cosa, pero había encontrado en su interior una fuerza y una valía que trascendían cualquier juicio externo. Había heredado un imperio secreto, sí, pero su verdadera herencia había sido la oportunidad de forjar su propio destino, de definir su propio valor. Se levantó, tomando la mano de su hijo. El sol de la tarde doraba el jardín, prometiendo un nuevo amanecer. El legado de los Montoya estaba seguro, reafirmado y transformado por una nueva generación. Isabela miró hacia el horizonte, hacia el futuro que se extendía ante ella, un futuro que construiría con inteligencia, con coraje y, sobre todo, con amor. La leona había encontrado su lugar, y su rugido, aunque a menudo silencioso, resonaba con la fuerza tranquila de la verdadera grandeza. Ya no era la esposa abandonada, ni la heredera sorprendida. Era Isabela Montoya Reyes, dueña de su destino, guardiana de un legado, y madre de un futuro lleno de promesas. Y eso, comprendió con una profunda y serena convicción, era más que suficiente. Era todo